Bendiciones, amados en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo y que la paz y la gracia de Dios sean en todos ustedes. Por su misericordia y verdad, estamos hoy aquí para poder transmitir de la palabra de nuestro Señor y Salvador. En este caso, el tema a tratar el día de hoy será el nuevo pacto y la necesidad del Espíritu Santo. Esto viene ya de lo que hemos venido resaltando hace un par de semanas con relación a lo que era la promesa del Espíritu Santo, pero también con lo que hemos venido hablando del nuevo pacto y lo que son ¿sí? y lo que es y lo que correspondería a lo que son los tiempos del profeta Eliseo. Es decir, venimos en como que una línea de temas que comenzó todo desde lo que era el, el profeta Eliseo, luego el profeta Elías, el profeta Eliseo, el nuevo pacto y lo que correspondería al Espíritu Santo. Por lo cual vamos a orar ahorita para poder hablar de la necesidad del Espíritu Santo correspondiente a este nuevo pacto. Entonces, Dios nos dirija y nos guíe. Vamos a dar para darle la gloria al Rey. Padre, en nombre de Jesús te entregamos este tiempo y este espacio para la alabanza de la gloria de tu gracia. Queremos hoy que tú nos enseñes, nos inspires, nos motives, nos dirijas hacia la verdad y que podamos nosotros comprenderte, alabarte y bendecirte. Gracias por darnos de tu amor y de tu fidelidad. Gracias por ofrecernos tu amistad. Gracias por darnos tu fidelidad y amor. Eh, Dirígenos y ayúdanos hoy para poder doblegar nuestro corazón delante de ti, para poder aprender de ti, que tú eres santo y puro y que tú eres benigno y sabio, en el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo. Quita todo estorbo, quita toda falta de entendimiento y ayúdanos para poder comprender. Tu palabra dice que tú brindaste de tu espíritu y tu entendimiento para que comprendieran las escrituras. Hoy queremos nosotros tener eso mismo que tuvieron los apóstoles, que tú nos abras los ojos de nuestro entendimiento y que nos lo ilumines para que podamos comprender de ti y que podamos tener sabiduría y revelación como tú las conoces. En el nombre de tu bendito y amado Hijo, declaramos que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Bendito eres eternamente y para siempre, amado pastor. Amén y amén. Ok, entonces como mencionábamos, venimos hoy con el enfoque de lo que correspondería al nuevo pacto y hemos tratado bastante querido tratar acerca de este tema, ya que basado en lo que hemos hablado, el nuevo pacto traerá una purificación y también una forma de vida que necesita Dios Padre, pero hay una serie de cosas que debemos conocer para que podamos em, tener esa abundancia de la cual Dios nos quiere dar, ya que a eso Dios necesita de nosotros, ¿verdad? Inclusive, si no estoy mal, lo dice Efesios capítulo 3, cuando habla de que nosotros debemos conocer el amor de Dios y que sobreabunde en nuestras vidas. Pero claramente hay cosas que nos lo pueden estar impidiendo, es decir, hay una operación de error o hay cuestiones que el enemigo hace, pero también a veces nosotros como que no apoyamos o no aportamos de también instruirnos o dirigirnos hacia Dios y aprender de lo que Él necesita, y por lo cual también hay cosas que no se manifiestan, porque por eso tenemos que tener la misma forma de vida de Cristo Jesús. Y por eso es de este tema del nuevo pacto y también la necesidad del Espíritu Santo en este nuevo pacto. Ok, entonces brevemente vamos a dar el resumen de lo que hemos venido hablando. En este caso, todo esto que estamos tocando viene de los tiempos del profeta Eliseo. Ya mencionamos esto en Lucas 4:27, que es Jesús el que menciona los tiempos del profeta Eliseo, haciendo referencia acerca de la limpieza de lo que correspondería Naamán. Y ya mencionamos que eso habla de la purificación o santificación o salvación o sanidad, por lo cual dentro de lo que hizo Eliseo, en lo que se ve en la Biblia, por lo menos hace tres tipos de purificación o sanidad o salvación, que era sobre las aguas, sobre la comida y sobre Naamán. En este caso, estamos viendo lo que es la sanidad de las aguas en 2 Reyes, capítulo 2, versículo 19 al 22, haciendo referencia de que Eliseo lo llaman porque hay una ciudad que el agua está contaminada y también la tierra. Y como es una tierra infértil, una de las cosas que hace Eliseo es tomar una vasija nueva con sal y rociar esa sal sobre las aguas. Él no hace nada sobre la tierra, únicamente sobre las aguas. ¿Por qué? Porque la contaminación en la tierra estaba provocando la infertilidad del agua. Al sanar el agua, se volvía fértil la tierra. Y esto nos habla a nosotros claramente también de lo que correspondería a la parábola del sembrador, de que hay personas que tal vez no están dando nada de fruto porque tienen malas sus aguas. Cuando hablamos del agua, hablamos de que el agua hace referencia también a la palabra. Entonces, estas personas pueden estar no teniendo una tierra fértil,
por causa de la palabra contaminada que tienen. Entonces, por eso no pueden experimentar la gloria o muchas cosas que Dios trae. Entonces, Eliseo hace este acto profético que nos ayuda a nosotros a entender de que la vasija nueva hace referencia al nuevo pacto y que la sal hace referencia, perdón, que la vasija nueva hace referencia a lo nuevo y que la sal hace referencia al pacto, ya que en el Antiguo Testamento hablaban de la sal del pacto. Basado en eso, llegamos a la conclusión de que para nosotros sanar nuestras aguas y la tierra, o nuestra vida o corazón, necesitamos entrar al conocimiento del nuevo pacto, porque nos dieron otro pacto, o porque nos dieron, como dice el apóstol Pablo, otro evangelio que no era el que debía, por cosas que hemos estado hablando también, pues de lo que se conoce como la restauración, la reforma y un montón de cuestiones que se han ido dando conforme a los años, o que nosotros hemos ido adoptando de mala manera. Es una serie de temas, por así decirlo. Dios requiere que nosotros nos entreguemos al nuevo pacto para generar la sanidad, la salvación o purificación de muchas cosas, para que podamos ser fructíferos, ya que podemos estar, como dice la palabra, cuando lo citan ahí, en un buen lugar. Es decir, nosotros podemos estar dispuestos para hacerlo, como dijo Jesucristo en una de sus palabras, que la mies ya está dispuesta, la mies ya está presta para ser cosechada, pero que nosotros a veces no lo hemos hecho y obviamente es porque tenemos pecados, áreas y diversidad de cosas. Por lo cual, como ya mencionamos, el nuevo pacto nos hemos concentrado en ello, que aparece en Hebreos 8:8, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, en este nuevo pacto hemos tomado una referencia al antiguo, ya que la palabra nos enseña que lo que antes era sombra y figura de lo que habría de venir. Es decir, que lo que habría de venir era parte de este nuevo pacto. Y inclusive la palabra menciona en Pedro que los profetas diligentemente indagaron y buscaron para quién iban a hacer todas estas glorias. Y claramente hace referencia a que nosotros que estamos en este nuevo pacto hemos recibido estas glorias. Es decir, que ellos anunciaban de este nuevo pacto. Y por lo tanto hemos tomado bases porque hemos visto que Jesús o Dios Padre también tiene bases para formar sus pactos, ¿verdad? En este caso en particular hablamos de que Jesús es el mediador en 1 Timoteo 5. Jesús es el arca del pacto en Hebreos 9:4. Así ya hemos hablado de eso, Jesús como el arca del pacto que representa la presencia, la gloria y la victoria. Y también que en Jesús como arca del pacto él tiene la vara de Aarón, que significa que él es el que lidera o el que ejerce el sumo sacerdocio. Él es el maná eterno, el maná que no se pudre, sino que permanece para siempre. Es una analogía con respecto a las personas que morimos, es decir, nosotros estamos para morir prácticamente, ¿verdad? Entonces los sacerdotes anteriormente morían, entonces es el maná que venía a diario, que venía por día, pero Jesús es el maná eterno, es el que dice que nunca muere. Y también hablamos de que Jesús es el libro de la ley, haciendo referencia de que al mirar a Jesús tenemos la forma de vida. Así como antes se regía todo bajo el libro de la ley, ahora nosotros nos regimos bajo la vida de Jesús. Tabernáculo, también lo hablamos de que tenemos un tabernáculo en los cielos, del cual también habla de la manera de culto, la manera de forma que Dios necesita, y por lo tanto nuestro tabernáculo es celestial. Entonces nosotros debemos vivir conforme a esa forma de vida. Ya hemos hablado también de la señal del pacto en Mateo 13 Mateo 12, del 38 al 40. Con esto hicimos la parte de la señal del profeta Jonás. Hablamos acerca del bautismo en agua, Colosenses 2, 11, 12, que ahí lo mencionan como la circuncisión de Cristo. La promesa del Espíritu Santo en Hechos 2:33, que ese es como hablamos de que era la introducción para los temas que vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Hablamos de la promesa del Padre, es decir, desde el punto de vista del Padre, qué es lo que necesitaba acerca del Espíritu Santo hacia nosotros. Y el día de hoy es la necesidad del Espíritu Santo, Efesios 5:18, que lo vamos a tocar. Entonces, ya hablando de esto, como que la introducción de los temas que hemos venido hablando, es decir, el propósito del cual nosotros estamos tocando esos temas, es para nosotros ser purificados y también caminar rectamente en este nuevo pacto, como a veces también se menciona en ciertas Biblias, como la nueva alianza. Así como anteriormente Dios solicitaba y requería que vivieran el pacto como Él lo había dicho, Él lo había indicado, y que también por eso en ciertos momentos Dios dice, porque ustedes han quebrantado mi pacto.
Y cuando se habla de quebrantar el pacto, significa que Dios le había dado instrucciones a seguir, pero ellos habían decidido no seguirlas. Y entre una de ellas, cuando se hablaba de la circuncisión, que claramente decía Dios de que aquel que no se circuncidaba, iba a ser cortado. Es decir, él nacía, pero él nacía, pero no se circuncidaba, por lo menos Dios le daba como que todavía una oportunidad, ¿verdad? Él ya, si no quería circuncidarse, Dios lo tenía ya para cortarlo de su pueblo. ¿Por qué? Porque la circuncisión era una señal del pacto en ese momento. Al no hacerlo él, estaba diciendo, yo no quiero el pacto, o sea, lo está menospreciando. De igual manera es con el hecho, y por eso lo hablamos en su momento con el bautismo. Pero lo que quiero resaltar, ese era un punto, porque también está el libro de la ley, y también están los sacerdocios y otras cosas que se manejaban en el antiguo pacto, de que al no cumplirlas generaban repercusiones. Eso también lo vimos como el caso de Josías, que ellos no circunscribirse o al no seguir lo que era el libro de la ley, tuvieron muchos juicios y problemas. Cuando Dios le muestra a Josías el libro de la ley, Josías comienza a vivir bajo el libro de la ley y tiene la gloria que correspondería al vivir bajo el libro de la ley. Eso ya lo hemos tocado en Segunda Reyes y Crónicas, donde actualmente con nuestras palabras se podría conocer como el avivamiento de Josías, ¿verdad? Que es muy común actualmente en el ámbito cristiano decir avivamiento. Pero él tuvo una gloria, Josías, que no experimentó nadie más, ¿verdad? Por eso se cita que Josías vivió con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés. Sobre ningún otro rey se muestra de tal manera. Entonces vemos de que había un antiguo pacto que necesitaba cumplirse a cabalidad, es decir, sobre todas las enseñanzas y todas las cuestiones debía regirse. Este nuevo pacto también tiene sus formas, también tiene sus manifestaciones y también hay que seguirlas. No significa que porque alguien dirá es que estamos en la gracia, uno puede hacer lo que uno quiera. Por eso se llama pacto, por eso se llama alianza, por eso cuando se hace un pacto se habla de un acuerdo entre ambas partes, es decir, una forma de seguir en la misma línea, ¿verdad? Y por eso, en ciertos casos, cuando alguien no cumple un pacto, inclusive terrenalmente, cuando no cumple un contrato, uno puede venir y llamarlo a juicio, decir, mira, me fallaste en el pacto, vamos al juicio y me tienes que pagar cierta cantidad de dinero porque fallaste en contra de mí, ¿verdad? Incumpliste el contrato. Entonces, para no tener ese problema con Dios, por así decirlo, Dios nos ha dado un nuevo pacto que hay que seguirlo, que por eso se llama pacto, es decir, cuando uno cree en Jesucristo, uno se añade al pacto, uno se vuelve parte de esta alianza, por eso la Biblia menciona que cuando la Biblia dice que nos trasladó las tinieblas a su luz admirable, es decir, que nos cambió de reino, es decir, nos sacó el reino de las tinieblas para ser agregados a este reino de la luz. Pero obviamente como es un reino, tiene una forma de vida. En el mundo teníamos una forma de vida. Por ejemplo, las mentiras. Uno a veces lograba salir por cualquier cosa con mentiras. Ya en este caso, en el reino de la luz, la mentira no haya cabida. La forma de vida de la luz es verdad. Todo lo que uno tiene que decir es verdad. Entonces, por eso que en el mundo se rigen varias cosas, varios sistemas, varias adaptaciones, pero en este reino también hay. Entonces Dios nos dejó de entrar a este reino a través de creer en Cristo, pero también hay que cumplir con las directrices o formas de vida que tiene este reino. Y entonces en este caso hay una necesidad sobre este nuevo pacto del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de necesidad, no estamos hablando de una necesidad cualquiera, estamos hablando de una necesidad imperativa, es decir, que uno no vive si no lo tiene. Es como, por ejemplo, si no hubiera aire, uno se muere, porque uno necesita el aire para poder respirar y eso nos ayuda. Por ejemplo, nosotros también necesitamos de agua, es decir, una persona en la vida cotidiana puede no comer, por ejemplo, por una semana, pero a veces si esa persona no se queda sin beber agua, puede tener repercusiones graves. Es decir, puede estar sin comer, pero si toma agua, camina, ¿verdad? O sea, sigue adelante. Entonces vemos que el agua es indispensable. ¿Por qué? Porque también nuestro sistema o nuestra biología requiere de agua. Entonces vemos que hay necesidades que son prácticamente indispensables. Aparte son necesidades, por ejemplo, que tal vez alguien quisiera comprar su bonito traje o unos su bonitos zapatos. Son necesidades que pues no necesariamente uno se va a morir por no tenerlos, ¿verdad? Entonces hay necesidades muy importantes. En este caso el Espíritu Santo es una necesidad primordial en este nuevo pacto. Es decir, nosotros sin el Espíritu Santo en este nuevo pacto no camina la situación. O sea, no podemos vivir sin Él en ese sentido, ¿verdad?
En el antiguo pacto era un poco diferente cómo se manejaba porque no había, sí había necesidad del Espíritu Santo en ciertos puntos específicos, pero en este nuevo pacto prácticamente el Espíritu Santo es indispensable. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo, cuando lo leímos en su momento en Hechos 1:4, él mismo dijo, esperen aquí hasta que venga el Espíritu Santo. Es decir, no hagan nada, no se muevan, háganlo hasta que descienda el Espíritu Santo. Ellos se pusieron, Señor, pero ¿cuándo será el fin de los tiempos? Ellos no entendían la necesidad que Jesús tenía de que ellos recibieran el Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que alinearnos al pensamiento de Dios. Por eso en Efesios lo cita y dice que haya esta misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Entonces, lo que hace Jesús es trasladarnos su forma de pensar. Y la forma de pensar era, inclusive lo leímos la semana pasada en Juan 14, 15 y 16, haciendo referencia de cómo él constantemente decía acerca del Espíritu Santo, y vendrá el Espíritu Santo, y constantemente les hablaba, y por eso vimos que cuando se hablaba del Espíritu Santo hacía referencia al Consolador, hacía referencia al Espíritu de verdad, hacía referencia a la paz y otras características que daba Jesús. Es decir, Jesús tratándoles de colocarle la necesidad del Espíritu Santo constantemente al hablarles o al adoctrinarlos o al enseñarles para que ellos tuvieran bien presente ello y que no era del todo cuestión solo propia de Jesús, ¿verdad? Sino que por eso la semana pasada hablamos de la promesa del Padre, es decir, que en el Padre está la necesidad que nosotros tengamos al Espíritu Santo. Y era tan grande esta necesidad que por eso Jesús tuvo que morir en la cruz y resucitar, porque sin esa resurrección no pudiera haber Espíritu Santo. Ya que recordemos de que como la palabra lo dice Espíritu Santo, es decir, que habla de santo. Igual cuando habla, por ejemplo, alguien habla del espíritu de fornicación, espíritu de adulterio, espíritu de engaño, habla de espíritu y lo que hace o lo que opera, ¿verdad? Es decir, que un espíritu de fornicación lleva a alguien a fornicar. Entonces el Espíritu Santo lleva a alguien a estar en la santidad o en la comunión con Dios. Por eso también Jesús muestra el espíritu de verdad, es decir, que es el espíritu que nos guía a toda verdad. Entonces hay una necesidad tan grande del Padre para darnos lo más preciado que es el Espíritu Santo, y por eso Jesús dice, les conviene que me vaya porque recibiremos al Espíritu Santo. Es decir, que nos están dando una grandeza. También en Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo lo hace mención como que es el anticipo de las glorias venideras. Por lo cual nosotros debemos comenzar a adoptar, comenzar a formar esta necesidad de lo que es el Espíritu Santo. Y no únicamente, por así decirlo, como que alguien dirá, no, es que yo ya lo recibí cuando creí, porque no estamos hablando de recibirlo del todo, ¿verdad? Porque a veces eso pasa, alguien dirá, no, es que yo ya recibí el Espíritu Santo, porque yo ya creo, ¿por qué me venís a decir que necesito la necesidad? Y recordemos de que, como dice la palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, así como es del cielo la tierra son mis pensamientos acerca de vosotros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos a veces una conciencia o un punto de entendimiento del Espíritu Santo que no necesariamente es el que Dios tiene. Y aquí es donde entra el versículo de Efesios 5:18, dice de la siguiente manera, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Aunque aquí solo dice llenos del Espíritu, pero ya mencionamos de que hay muchas maneras de decir el Espíritu Santo, y entre uno de ellos es cuando hace referencia al Espíritu, hace referencia al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo bastante importante porque vemos de que si el apóstol Pablo le está diciendo a los de Éfeso, no se embriaguen con vino, más bien sean llenos, significa que eran creyentes que se estaban embriagando. Y alguien dirá, ¿cómo así que estos creyentes se están embriagando? Entonces no eran creyentes, dicen algunos. Claro que eran creyentes, por eso los está llamando a corrección. ¿Por qué? Ya hemos mencionado de que los gentiles o las personas que no eran judías, cuando eran entradas al reino, ellos tienen sus cuestiones todavía que tienen que aprender. A diferencia de una persona que era judía y se convertía, ya tenía, por así decirlo, una base doctrinal, ¿verdad? En cambio, un pagano o una persona que no venía al pueblo de Dios, él ya tenía cuestiones arraigadas en su corazón, ¿verdad? Y Dios claramente lo cambia, pero hay muchas cosas que enseñarle. Por eso que en el libro de Romanos dice que hay que soportar a los débiles. Eso diciéndole Pablo a los del pueblo judío, que aprendan a soportar a los no judíos que se volvían parte del pueblo de Dios. Entonces, con respecto a esto dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución.
¿Por qué? Porque hace referencia al vino con el Espíritu Santo. Y una de las cosas es de porque el vino genera efectos en la persona. Inclusive lo coloca el libro de Proverbios capítulo 31 cuando la mamá de Salomón le habla a Salomón con respecto al vino. Le dijo que no beba vino, que le deje el vino a aquellos que están quebrantados de corazón, a aquellos que están tristes, a aquellos que quieren olvidarse de algo, que se le deje el mosto, que le deje el vino para ellos, pero no es para los reyes. Entonces significa que el vino genera un efecto en alguien. Es decir, que una persona que vive vino puede olvidar. Por eso que hay personas que cuando les pasa algo malo lo que van a hacer es ir a beber. Cuando a alguien les pasa cierta situación para olvidar sus penas, dicen ellos, se van a beber. Porque el vino está ejerciendo una situación en ellos. Hay personas que cuando beben, uno lo puede ver, a veces en películas o en la vida real, que ellos cambian a veces hasta su personalidad, que se vuelven más desenvueltos, otros se ponen más cariñosos, dependiendo también de la persona, otros hasta se ponen violentos. Es decir, que genera un efecto en ellos, o inclusive ellos están en busca de ese efecto, ¿verdad? Y hay personas que tal vez se quisieran sentir más libres y por eso beben porque se sienten tal vez libres. Entonces hay un efecto que está provocando en la vida y lo que le está sugiriendo lo que es Pablo a ellos es, miren, el vino tiene disolución, es decir, el vino solo es un ratito, es decir, ustedes se toman un par de tragos ahorita en la noche y mañana ya se les pasó el efecto. Pero si ustedes tienen al Espíritu Santo, ese efecto no se va a perder, ese efecto va a mantenerse, porque él no se diluye, en este caso que se pierde, sino que el efecto del Espíritu Santo queda. Inclusive hay personas que pues a pesar de que fallan, siempre quedan cosas porque el Espíritu Santo impregnó algo en ellos, ¿verdad? Entonces habla de que el efecto del Espíritu Santo se va a mantener en uno, va a cambiarnos, pero sin estas situaciones de dañar en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y le dice, miren, en lugar de estar buscando embregarse o olvidar penas o un montón de cosas, busquen la llenura del Espíritu Santo. Es decir, en él no hay disolución. Entonces habla, en este caso está hablando de que ellos tengan una necesidad. Antes tenían otra necesidad, de suplir ciertas necesidades con cosas terrenales. Pero ahora les dice, miren, ahora suplan su necesidad que ustedes tienen en el alma o ciertas otras cosas a través del Espíritu Santo. Él les está diciendo, miren, cambien su necesidad. Todo esto se va a lograr por medio del Espíritu Santo, todo lo que ustedes tengan. Obviamente alguien dirá, hermano, pero mire, yo no tomo vino. Pues aquí no estamos hablando de tomar vino, no. Aquí está dando un punto de referencia, porque claramente no es que el apóstol Pablo va a comenzar a dar todos los, que alguien dirá, qué sé yo, que es adicción al trabajo, un montón de cosas. Está hablando de un punto de comparación para que ellos entiendan. Obviamente hay muchas cosas como por ejemplo los videojuegos y otro tipo de cosas como la televisión que tal vez no estaba en el tiempo, ¿verdad? Entonces habla que las personas de alguna manera tienen necesidades, es decir, alguien por ejemplo que tal vez mira una telenovela o mira una película, en su ser tiene una necesidad de suplir algo. Pero recordemos de que es mejor por el Espíritu Santo. Es decir, por ejemplo, hay personas que miran televisión. ¿Por qué? Porque tal vez tienen una necesidad en su ser de ver cosas visuales, lo que se llamarían visiones de Dios, porque ellos vienen de algo espiritual. Pero, ¿por qué no mejor entrar en la comunión con el Espíritu Santo y Él le va a dar la verdadera visión celestial, si lo queremos decir de esa manera, acerca de las cosas? Pero obviamente llenan su alma por ver todas estas visiones o revelaciones, pero de demonios, cuando ven televisión y libros, otras cosas, pero todo eso lo va a dar el Espíritu Santo. Entonces, hay una necesidad que nosotros deberíamos comenzar a adoptar, deberíamos comenzar, por así decirlo, a necesitar o a formar, porque obviamente ya en su momento encontramos soluciones terrenales, ¿verdad? Pero que eran momentáneas, pero ahora con el Espíritu Santo tenemos una solución eterna. Y por lo tanto debemos comenzar a estar en esta búsqueda de la necesidad del Espíritu Santo. Inclusive alguien que ya es creyente y alguien que diga que ya puede tener el Espíritu Santo, aquí habla claramente el apóstol Pablo de llenura. Habla de llenarse, no solo de tener, sino de rebalsar del Espíritu Santo. Aquí tampoco estamos hablando de que alguien vaya a hablar en lenguas. Aquí estamos hablando que Dios necesita que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a formar o va a ejecutar cosas en la vida de la persona. Entonces, por esta razón, el apóstol Pablo les está diciendo a las personas que se llenen. Ya en su momento hemos hablado de la promesa del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hace, pero recordemos de que también el Espíritu Santo opera en la vida de nosotros. Es decir, el Espíritu Santo genera algo en nuestras propias vidas.
Es decir, no es que solo esté ahí con nosotros y nos hable, sino que Él dentro de nosotros va a provocar cosas en nosotros. Y aquí podemos verlo en Hechos capítulo 1, versículo 4, dice de la siguiente manera. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces, vemos en este pasaje el 1:4, inclusive cuando lo hemos leído, hace referencia a que le dice que se esperen porque ellos recibirán poder y serán testigos. Es decir, que el Espíritu Santo iba a operar algo en ellos. Entonces, esto nos da a entender a nosotros de que el Espíritu Santo opera en la vida de las personas de alguna manera. Esto es una base y principio también de todo lo que corresponde a los espíritus. ¿Por qué? Porque vemos en Efesios capítulo 2 cuando el apóstol Pablo también dice, porque el espíritu el príncipe de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hace referencia de que este espíritu de la potestad del aire está operando en hijos de desobediencia, está generando una acción en ellos y por esa causa ellos tienen esos comportamientos. En este caso, Dios nos ha enviado el Espíritu Santo para que nosotros también Él opere en nosotros y tengamos un comportamiento, una manera de vida. Es decir, que nosotros logremos reflejar la imagen de Jesucristo. Esto lo podemos notar nosotros cuando vemos y volteamos a ver al Antiguo Testamento o al Antiguo Pacto, como algunos lo conocen. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, lo que hacía el Espíritu Santo en las personas y cuándo era que Dios impartía el Espíritu Santo, ya que en su momento hablamos, inclusive para los que han leído, que no era necesariamente que el Espíritu Santo estuviera en todas las personas, ¿verdad? O que fueran llenos todas las personas del Espíritu Santo, sino que realmente era en ciertos momentos precisos cuando se daba a través un impulso, una operación o cierto tipo de llenura sobre las personas en el Antiguo Pacto. Un ejemplo de ello podemos ver en el caso de cuando se iba a construir lo que correspondería al arca o al tabernáculo, que dice que Dios dio de su espíritu en inteligencia y en sabiduría para que ellos pudieran hacer esa labor. También se menciona en el libro de Daniel, dice, manden a llamar a Daniel, aquel que habita en él, el espíritu de los dioses, haciendo referencia a que él podía darle la traducción de los sueños o la revelación de los sueños, otras cosas, porque tenía el espíritu de los dioses santos, haciendo referencia a que él tenía el espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo. También podemos ver que anteriormente en el Antiguo Pacto lo que pasaba eran cuando se habla del ungimiento en la Biblia, cuando se dice que se derramaba la unción o el aceite de la unción sobre las personas, hacían referencia al Espíritu Santo en las personas. Por lo cual nos habla de tres cosas. De que cuando se derramaba ese espíritu sobre esas tres personas, se derramaba sobre el sumo sacerdote, es decir, aquel que iba a tener, por así decirlo, la función de entrar al lugar santísimo cada año. 2, sobre el que era profeta. Y 3, sobre aquel que iba a ser rey. Sobre esas tres personas se hacía un ungimiento. Y si observamos nosotros ese ungimiento, era porque tenían que ser una labor espiritual que iba a traer un beneficio sobre un pueblo, pero también obviamente iba a operar en ellos y iba a formar en ellos algo. En este caso, alguien si no era ungido para rey, no se podía manifestar como rey. Si alguien no hacía ungido como profeta, de alguna manera no podía ejecutar esa función, de igual manera el sumo sacerdote. Pero obviamente el sacerdote, cuando se presentaba a interceder o a hacer la expiación por los pecados, o el rey cuando gobernaba y establecía, inclusive entraba en guerra y vencía y ejecutaba las leyes, etc. O también cuando el profeta venía el Espíritu de Dios sobre él y profetizaba lo que Dios demandaba. Entonces vemos de que todo lo que se hacía en magnitud, en este sentido de importancia en el Antiguo Pacto, requería del Espíritu Santo para realizarse. Sin el Espíritu Santo no era posible realizarse tal acción. Entonces, por esa razón vemos de que habían ciertas manifestaciones del Espíritu Santo. Inclusive cuando vemos a un Sansón que iba a vencer, dice que el Espíritu venía sobre él y lo llevaba a realizar alguna acción maravillosa o grandiosa. También lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de David, cuando él por el Espíritu por el Espíritu Santo ve a Jesucristo a la diestra del Padre. O también cuando él en Salmo 51
declara, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces vemos la importancia que se da a lo largo del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, la idea del Espíritu Santo, la necesidad que hay en el Espíritu Santo. Otro ejemplo que podemos colocar es cuando Moisés le clama a Dios diciendo que él lleva el peso de un gran pueblo, que él lleva una situación muy, muy difícil sobre el pueblo, porque el pueblo se queja, el pueblo hace muchas cosas. Y una de las cosas que Dios hace es decir, ok, o sea, entiendo que tú no puedes llevar tal carga, hagamos algo, ve y toma, si no estoy mal, a 12 ancianos. Y dice, yo tomaré tu espíritu y lo pondré en ellos, para que ellos lleven la carga juntamente contigo. Dice que toma de lo que Dios puso en Moisés y lo coloca sobre ellos, y dice que ellos profetizaron. Entonces lo que Dios tomó fue el Espíritu Santo para ponerlo y derramarlo en ellos. Entonces ellos pudieron llevar la acción de gobernar o guiar al pueblo de Dios en el Antiguo Pacto a través del Espíritu Santo. Es decir, que sin el Espíritu Santo no podían hacer nada. Inclusive cuando van a reconocer a Jesús, dice que el Espíritu Santo impulsa a un sacerdote para que llegue al templo. Entonces vemos de que todo lo que se ve en el Antiguo Pacto y todas las ejecuciones de maravilla sobre una persona era por medio del Espíritu Santo. Ahora, cuando vemos también al representante de todo, que es Jesucristo, nuestro mediador sobre todas las cosas, vemos cómo Jesús, para poder iniciar su ministerio, había una necesidad que el Espíritu Santo reposara sobre él. Por eso cuando va a bautizarse dice, es necesario que cumplamos con toda justicia. Y por consecuencia, lo que hace es que luego de bautizarse, el Espíritu Santo reposa sobre Jesús y Jesús ya puede iniciar su ministerio. Caso contrario, él no pudo comenzar a ejecutar lo que se conocería como el ministerio de Jesús. Entonces vemos cómo hay una gran importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente, más aún nosotros. ¿Por qué? Porque hay una situación que pasó a causa de la venida de Cristo, perdón, de la muerte y resurrección con Cristo. Y es de que la Biblia menciona que nosotros a la hora de creer en Jesús somos reyes y sacerdotes. También la palabra nos enseña de que nosotros a la hora de creer en Cristo tenemos el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo. Y por eso dice que nosotros, por tener el Espíritu de su Hijo, clamamos Abba Padre. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu de su Hijo y nosotros, como en algunos momentos se conoce que nosotros somos, por así decirlo, ungidos o Cristos o pequeños Cristos, en el término de que nosotros somos cristianos, ¿verdad? Como se ha mencionado en algunos momentos, significa que nosotros debemos recibir el ungimiento, es decir, que nosotros debemos recibir el Espíritu Santo para poder vivir a la misma manera que vivió Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús logró vivir de tal manera porque tenía el Espíritu Santo en él. Y por eso nosotros, como dice la palabra, debemos ser imitadores de Cristo, debemos tener en abundancia o en llenura el Espíritu Santo para vivir como Él necesita que vivamos. Por esta razón, nosotros debemos buscar la llenura, la necesidad, la gloria del Espíritu Santo en nosotros. Vuelvo a resaltar porque también ya mencioné que nosotros, la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Y anteriormente los reyes y los sacerdotes necesitaban ser ungidos. También la Biblia menciona acerca de los profetas y los hijos de profeta. Nosotros somos hijos de profeta en el sentido de que Jesucristo es el profeta, nosotros somos hijos de profeta. Y necesitamos de la santa unción para ejecutar nuestra vida diaria. Es decir, nosotros movernos proféticamente como sacerdotes y como reyes. Entonces, para que alguien pueda moverse como sacerdote, como rey y como profeta, necesita el Espíritu Santo. Sin eso no podemos movernos de tal manera, porque eso necesitaban en el antiguo pacto para poder fungir como sacerdotes, como reyes y como profetas. No estoy diciendo aquí que nosotros somos profetas o que nosotros somos reyes o que nosotros somos sacerdotes en ese punto de medida como lo era antes, sino que nos están dando la estatura, la función, porque venimos de su simiente. Es decir, antes los reyes tenían hijos y los hijos se convertían en príncipes y el príncipe tenía que adoptar la misma pensamiento de su padre, porque si moría el padre, él tomaba el lugar para que él viviera conforme con la misma mentalidad del rey y gobierna el reino. De igual manera, el sumo sacerdote, si dejaba a su hijo, él tenía que cumplir con las funciones del sumo sacerdocio. Entonces, en este caso es lo mismo, es decir, Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro Padre, porque la Biblia dice que Él será llamado Padre Eterno.
Entonces, si nosotros creemos en Jesús y somos nacidos del Espíritu, significa que nosotros somos príncipes, hijos de profeta y somos hijos de sacerdote. En el caso, por ejemplo, de Aarón, el sumo sacerdote, sus hijos tenían que seguir la línea de función sacerdotal. Nosotros nacemos bajo el orden de Melquisedec, es decir, tenemos al sacerdote según orden de Melquisedec, y nosotros si nacemos de él, significa que nosotros nacemos también bajo un orden sacerdotal según Melquisedec, pero como hijos. Entonces nosotros, para poder fungir sobre ello, que también la palabra menciona, por eso dice que somos reyes y sacerdotes, que somos un linaje escogido, y cuando sale el linaje es que venimos de la realeza, no significa tampoco entrar en una arrogancia, sino que estoy hablando también de la función, del carácter, de la identidad que nos ha sido otorgados, para que nosotros caminemos sobre ello. Entonces, no vamos a poder lograrlo si no tenemos al Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque los reyes, los profetas o los sacerdotes se movían por el Espíritu para poder ejecutar lo que tenían que ejecutar. Si no tenían el Espíritu Santo, ¿cómo lo iban a lograr? No podían. No había manera que ellos pudieran lograr tal hazaña o tal manifestación si no era por el Espíritu Santo. Y entonces nosotros se nos ha dado la maravilla o la grandeza de poder tener al Espíritu Santo. ¿El problema cuál es? El problema está que no hemos asimilado que necesitamos al Espíritu Santo o no se nos ha hablado y nosotros por consecuencia no lo estamos pidiendo, no estamos rogando porque no hemos visto la gran necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros como tenemos ciertas necesidades, porque nos hemos dado cuenta de los peligros, nos hemos dado cuenta de las escasez, hemos vivido problemas, por eso pedimos cosas terrenales. Pero no nos hemos dado cuenta que todas esas cosas terrenales vienen en consecuencia de las espirituales. Es decir, al no tener el Espíritu Santo, tenemos otros espíritus, inclusive cuando estamos en tinieblas, que nos gobernaban, y que si nosotros no seguimos viviendo en la verdad de Cristo, etcétera, va a venir otras entidades espirituales a gobernarlos. ¿Por qué? Porque les hemos dado lugar, como dice la palabra, que cuando el espíritu es echado fuera y él regresa a su casa y la mira ordenada y vacía, entonces viene y trae 7 espíritus peores. Significa que algún creyente, si un creyente no se descuida, no busca la llenura con el Espíritu Santo, puede venir y puede ser una habitación para espíritus inmundos en él. ¿Por qué? Porque dice que si encuentra a alguien desordenado y vacío, es decir que ya no hay un habitante ahí. Entonces nosotros deberíamos buscar entender de que todo lo que nos ocurre, o muchas cosas que nos ocurren, es por causa de las entidades que operan en nosotros. Y si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, no podemos lidiar contra todas esas operaciones del mal, contra todas esas situaciones que debemos realizar. No tenemos el poder para hacerlo. Por eso el Espíritu Santo es el poder que nos ayuda a saber cómo operar en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Por eso citamos el caso de Sansón. Cuando Sansón recibía la fuerza del Espíritu Santo, no era solo que él porque era nazareno, porque tenía pacto, sino que dice que cada vez que él iba a hacer algo, el Espíritu Santo descendía sobre él y él podía ejercer la manifestación que necesitaba. Cuando los profetas a veces profetizaban, dice que el Espíritu Santo venía sobre él y profetizaba. También en el caso de Ezequiel, cuando se ve que dice que el Espíritu de Dios lo tomaba y lo llevaba hacia algún lugar. Es decir, que todo lo que vemos es a través del Espíritu Santo. Entonces no podemos vivir una vida, algunos le llamarían cristiana, sin el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que vuelve Cristo a alguien. En este caso, cristiano a alguien, en el sentido de ungido. Ya recordemos de que la palabra Cristo o Mesías hace referencia a ungido. Es decir, que realmente la palabra hebrea correcta es la palabra ungido. Pero que esa palabra ungido ha tomado sus cambios de palabra por algunas, si no estoy mal, no sé si era el caldeo, que hace referencia a Mesías, pero en el griego hace referencia a Cristo, y eso significa ungido, una persona que se le derramaba el aceite de la unción y por lo tanto fungía como rey, como profeta, como sacerdote. En este caso nosotros somos creyentes de Jesús, por lo tanto somos ungidos por el Espíritu Santo, por eso el Espíritu se derramó sobre nosotros. Y lo tenemos que tener en nuestra llenura, en nuestra forma diaria, para poder sobrellevar todas las cosas que tenemos día tras día. Lastimosamente nosotros nos hemos enfocado en otras cosas y no bajo la necesidad de entender que necesitamos al Espíritu Santo para lograr todas las cosas. Por eso la Biblia habla de que necesitamos al Espíritu Santo para poder caminar como Jesucristo caminó. También necesitamos al Espíritu Santo para que nos enseñe
la verdadera manera de vida, como lo dice Juan, capítulo 5, dice que el Espíritu Santo que está en ustedes os enseñará. Pero obviamente nosotros tenemos que provocar que el Espíritu Santo tome lugar en nuestra vida de diferentes maneras, ya que hay muchas cosas que el Espíritu Santo hace, como lo que hace es enseñar, guiar y un conjunto de cosas que el Espíritu Santo va a hacer en nuestra vida. Es decir, que si nosotros en nuestro nuevo pacto sin Espíritu Santo, no se va a poder hacer las cosas. Y en este caso, en Lucas 11, del 9 al 13, que ya lo leímos la semana pasada, nos da a nosotros una revelación o nos llama a Dios a que nosotros pidamos al Espíritu Santo. Es decir, nos habla de la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Veamos aquí lo que dice el versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, cuando nos colocan esto, obviamente por nosotros tener una mente terrenal o por no estar instruidos en la verdad, nuestra mente dice, bueno, ok, pedid y se os dará, tengo que pagar lo del banco, tengo que pagar el colegio de mis hijos o me siento deprimido. Entonces uno comienza a pedir lo que uno considera. En este caso, Señor, dame una casita, Señor, ayúdame a pagar el colegio de mis hijos, Señor, te pido por esto, por lo otro, X necesidades. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra mente está situada en cosas terrenales y pensamos que solucionamos cosas con cosas terrenales. Por eso inclusive hay personas que tal vez no tienen trabajo y dicen, Señor, te pido por un trabajo. Otras personas no tienen dinero, Señor, te pido por dinero para solucionar esto y aquello. Entonces, ya las personas al poner esto, pedir se os dará, ya su mente en aspectos terrenales funge de esa manera. Entonces Jesús dice aquí, 10, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que se llama se le abrirá. 11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. 12, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces nos está hablando acá de que hay una necesidad que Dios quiere que necesitemos al Espíritu Santo. Es decir, Dios ciertamente nos puede suplir muchas cosas en la tierra, enfermedades, problemas familiares, de todo. Pero Él está poniendo una importancia o una prioridad sobre todas esas cosas a que pidamos al Espíritu Santo, sobre todas las otras cosas. ¿Por qué? Porque al tener al Espíritu Santo vamos a solucionar un montón de situaciones que están allá afuera, que nosotros aparentemente tenemos necesidad. Van a ser a través del Espíritu Santo. No que el Espíritu Santo sea un mago, sino que vamos a poder enfrentar muchas cosas, porque recordemos también de que el Espíritu Santo nos va a dar la sabiduría, la guianza de parte de Dios para saber qué hacer y qué no hacer. El Espíritu Santo va a operar en nosotros de diferentes maneras para que nosotros podamos sobrellevar nuestra vida en Cristo Jesús, porque problemas pueden haber. La idea es de que a veces nosotros no sabemos sobrellevar los problemas y el Espíritu Santo nos va a ayudar a poder lograr todo en todo. Por eso que cuando le preguntaron Pedro dijo, entonces si pasa esto, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesucristo dice, porque para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Es decir, que nosotros vamos a lograr hacer muchas cosas en Cristo a través de su Espíritu Santo. Vamos a poder enfrentar las cosas a través del Espíritu Santo. Y no es algo que solo aquí se muestre, sino que también ya en el caso de Zorobabel, cuando dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Entonces se está colocando el Espíritu Santo, que es mayor que cualquier ejército, cualquier arma, para lograr solventar o confrontar con las cosas que se nos presentan día tras día. Aunque ahí está hablando de un ejército, está hablando de confrontamientos grandes o confrontamientos contra esferas celestiales o terrenales, se va a lograr a través del Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, si no estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a poder sobrellevar de manera adecuada el día a día. Porque alguien podría llevarlo, sí, pero le va a costar. Por eso la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Primero tiene que estar en Cristo. Es decir, que no necesariamente va a ser una fórmula mágica que no diga, todo lo puedo en Cristo, sino que cuando habla de estar en Cristo Jesús, significa que alguien va a hacerlo, por ejemplo, en amor. Porque la Biblia dice que el amor todo lo puede. Y si la Biblia dice que Dios es amor, significa que el Espíritu Santo es el amor. Entonces nosotros tenemos que estar en el Espíritu Santo para hacerlo todo en Él. Entonces por eso Dios nos llama constantemente a tener del Espíritu Santo. Y por eso aquí lo que está haciendo Dios Padre es
es diciendo esto: ustedes tienen diferentes necesidades, pueden pedir lo que quieran, pero yo les recomiendo que sobre todas esas necesidades pidan al Espíritu Santo. Es decir, que está poniendo la necesidad de que pidamos al Espíritu Santo. Y lastimosamente nosotros a veces no asimilamos eso que nos están hablando, y eso hasta cierto punto es normal, porque eso pasa en nuestra vida diaria o cotidiana. ¿En qué sentido? Recordemos que nosotros, voy a poner un ejemplo que creo que es común para todos. Cuando nosotros somos niños, nuestros padres tienen, por el camino que han recorrido, por lo que han vivido, ellos disponen de lo que para nosotros es importante. Y por eso vemos que la mayoría de padres lo que hacen es colocar a sus hijos en la escuela. Porque los padres ya se han enfrentado a la vida y ya saben de que lo que los hijos necesitan es aprender a estudiar y aprender muchas cosas para que puedan tener una mejor vida en términos terrenales. Entonces, por eso los padres se esfuerzan por darle a sus hijos estudios, les esfuerzan por diferentes cuestiones, porque inclusive ellos ya pudieron haber vivido qué significa no haber estudiado y que se cierren ciertas puertas por causa de no estudiar, y para que no le pase eso a sus hijos, se esfuerzan por pagarle colegio o cursos aparte para que ellos estudien, para que no tengan problemas en la vida. Obviamente a veces el niño no está preocupado en estudiar, no tiene la necesidad de estudiar, él lo que quiere es jugar, lo que quiere es divertirse, tiene otras actividades él en mente, él no la tiene. Inclusive el niño puede crecer y todo, pero no necesariamente tampoco tenga la necesidad de estudiar. Diga, pero ¿por qué me metí en estudiar si esto no lo voy a aplicar en la vida? Y un montón de cosas. Inclusive hay personas de que se hartan de estudiar y dicen, ¿por aquí voy a estudiar todo esto? ¿De qué me va a servir? Y lo que hacen es renunciar al estudio y ponerse a trabajar. Al principio ellos no miran ningún problema, porque ellos trabajan y ven que obtienen dinero. Y ellos dicen, qué bonito, pues gasto esto y tengo mi trabajo y ahí voy. El problema se da cuando ya tienen familia, cuando ya vienen los niños y se dan cuenta que el dinero a veces no les alcanza. Entonces, ¿qué sucede? Ellos se están dando cuenta que en el trabajo no pueden subir a otro puesto porque no son estudiados. Inclusive ellos podrían hacer mejor el trabajo que otras personas, pero a causa de que no tienen un título, ellos no pueden avanzar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, se vuelven a meter a estudiar. Es decir, que la necesidad siempre estuvo, en el sentido de que desde pequeños estaba. No le pusieron importancia, no le pusieron valor. Cuando ya vino los problemas, cuando ya vino las situaciones difíciles, cuando vino las consecuencias de haber dejado de estudiar, nos damos cuenta de que ellos dicen, bueno, voy a comenzar a estudiar. Es decir, ya esa necesidad se vuelve más fuerte, porque saben de que si no lo hacen, no pueden tener una mejor vida, por así llamarlo. ¿Por qué? Porque si terminan de estudiar, encuentran un mejor puesto, ese mejor puesto le dan más dinero y ese mayor dinero le va a dar una mejor estabilidad económica, terrenal, etc. Entonces, inclusive algunas personas que van iniciando en el estudio, pues tal vez son personas promedio, logran salir adelante, ya tal vez de mayor edad, medio se pueden dar cuenta que le fue útil, ¿verdad? Pero otras personas tal vez ya que son jóvenes, estudian mejor, entienden mejor las cosas, inclusive pueden entender de que pueden optar por una beca en otro país porque ellos entendieron lo que puede traerles esta necesidad del estudiar, y por lo tanto ellos ya ven cosas mayores y pues eso ellos también van a lograr mejores aspectos en diferentes maneras. Entonces, ¿por qué menciono esto? Por lo mismo, de que a veces nosotros actualmente tenemos problemas y no los hemos podido resolver porque no le hemos puesto la importancia de vida al Espíritu Santo como se debería. Y hemos vivido de alguna manera sin el Espíritu Santo, o tal vez a medias, ¿verdad? Así como que, sí, el Espíritu Santo lo oro por aquí, de repente por allá, pero ahí voy caminando. Y ahorita tengo un montón de problemas en mi vida y no los puedo resolver. ¿Pero por qué es? Porque tenemos la necesidad del Espíritu Santo. Y a veces cuando ya estamos ahogados en problemas y Dios nos habla y dice, mire, ¿por qué no pides de mi Espíritu Santo? Y vas a lograr avanzar. Pero obviamente todos esos problemas se dieron porque desde el principio nosotros no le hemos puesto la necesidad imperativa o primordial al Espíritu Santo. Entonces, por eso es de que el Padre en este pasaje, Jesucristo en este pasaje está colocando la necesidad del Espíritu Santo o la petición o la búsqueda del Espíritu Santo por sobre todas las otras cosas. Entonces nosotros debemos captar esto que Jesucristo y el Padre nos están diciendo, de priorizar
de sobre todas nuestras necesidades, necesidad de trabajo, necesidad de dinero, necesidad de familia, de esposa, de novia, de cualquier cosa que alguien se pueda imaginar en la tierra, ponerle prioridad al Espíritu Santo. Mayor aún ahora que nosotros somos creyentes de Cristo Jesús, nuestra vida no va a funcionar sin el Espíritu Santo. Y por eso vimos que Jesucristo, como vuelvo a repetir en Hechos capítulo 1, les dice, quédense aquí hasta que reciban. Es decir, no se muevan, no hagan nada si no tienen a la llenura con el Espíritu Santo. Y por eso vemos nosotros en este pasaje de Pedro, que Pedro cuando ya entiende, es decir, cuando ya experimenta, ya vive el Espíritu Santo y muchas otras cosas, él lo primero que le dice a ellos es, arrepiéntanse y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, él ya en su predicación automáticamente está mencionando al Espíritu Santo, poniéndolo por necesidad sobre la vida de ellos. Es decir, que si ustedes se arrepienten y se bautizan, van a recibir el Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Es decir, de que la vida cristiana debe iniciar, o la vida en Cristo debe iniciar con el Espíritu Santo en la persona. Y que la persona adapte en su ser la necesidad de cada día rogar y vivir por el Espíritu Santo. Hechos 19, del 1 al 7. Ya mencionamos a Pedro porque vemos que Pedro hace una predicación a un montón de gente porque en cabal en ese momento también se manifiesta el Espíritu Santo. Pero hay una cuestión bien importante y también tenemos que resaltarla, ¿verdad? Y es de que a lo largo de la predicación de Jesús, a lo largo de las enseñanzas de Jesús, cuando él estuvo en la tierra, y también Juan el Bautista, es decir, Juan el Bautista predicó, enseñó, también Jesús predicó y enseñó, hubieron personas que por algún motivo estuvieron en otros lugares, otras regiones, hagamos de cuenta que alguien escuchó a Jesús en una predicación y algo y por algún motivo fue llevado a otro país y él se quedó con esas enseñanzas y pregonando, como en el caso de Apolos, ¿verdad? Que decía que él únicamente conocía lo que era Juan el Bautista. Por algún motivo no sabemos cómo él termina, si no estoy mal, dice que en Alejandría y de repente llega a Éfeso predicando acerca de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista ya había muerto, Jesús ya había resucitado y él aún predicando el bautismo en arrepentimiento de Juan el Bautista. ¿Por qué menciono esto? Porque vemos de que había un evangelio que no estaba predicando o poniendo propiedad del Espíritu Santo. Y obviamente las personas tenían una creencia de Dios, tenían una creencia de la palabra, pero no un conocimiento del Espíritu Santo, porque no se les había hablado, porque no se les había, como estamos ahorita hablando, priorizado o puesto o impuesto la necesidad del Espíritu Santo en ellos. Más aún, porque ellos eran gentiles. Cuando hablamos de gentilidad, recordemos que cuando hablamos de gentiles, hablamos de que eran personas que no creían o no habían nacido en una creencia judía, sino que ellos habían nacido tal vez en una ciudad griega con ciertos ídolos y otras cosas y que se convirtieron al evangelio, como en el caso de Cornelio. Entonces ellos no conocían nada de nada, por así decirlo. Para ellos era nuevo muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Y por eso vamos a leer aquí Hechos 19, del 1 al 7, dice de la siguiente manera, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, 2, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. 5, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. 7, eran por todos unos 12 hombres. Entonces, aquí nos está hablando de algo bastante importante, es decir, que había creyentes, pero que no conocían del Espíritu Santo. Y esto también es algo muy importante porque y lo hemos resaltado las últimas semanas, de que cuando vemos el libro de Hechos muestra mucho del Espíritu Santo. Algunas personas hablan de que no debería llamarse los Hechos de los Apóstoles, sino que el libro debería llamarse los Hechos del Espíritu Santo. Eso es lo que algunos mencionan o comentan. ¿Por qué?
Porque constantemente en el libro de Hechos se muestra cómo está operando, cómo está manifestándose el Espíritu Santo en la vida de las personas. Entonces, en este caso vemos de que hay creyentes o hay personas que conocen sobre el Evangelio, por así decirlo, pero no conocen nada del Espíritu Santo. Y vemos también en este caso, el caso de Pablo, que Pablo le pone una importancia. Lo primero que llega a hablarles a estas personas, es decir, a este grupo de creyentes, es decir, que creían en Jesús pero basado en el bautismo de Juan, era que recibieran el Espíritu Santo. Es decir, lo primero que llegó a él a confirmar y a verificar que ellos tuvieran era el Espíritu Santo. Y claramente ellos dicen, no sabíamos que había Espíritu Santo. Claramente ahora, como ya tenemos nosotros en el Evangelio que a veces nos predican que hay un Espíritu Santo, y nosotros podríamos decir, sí, es que yo tengo el Espíritu Santo, o yo ya lo recibí, o ya soy lleno, etc. Pero nosotros no estamos bajo la prioridad de la necesidad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, como dice la palabra, de la abundancia el corazón habla la boca. Cuando nosotros hablamos, no hablamos del Espíritu Santo. Cuando enseñamos, tal vez no enseñamos basado en el Espíritu Santo, o nuestra vida diaria nos impulsa en una rigidez del Espíritu Santo. Más bien hablamos a veces de la Biblia. Por ejemplo, hay que leer la Biblia, hay que vivir la Biblia, etcétera, pero no necesariamente estamos impartiendo que las personas necesiten o busquen al Espíritu Santo. Entonces, lo primero que hace el apóstol Pablo cuando topa o habla con este grupo de creyentes es: ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron. Entonces, vemos que nosotros debemos tener esta postura cuando hablemos con personas. Ver y asegurarnos de que ellos tengan el Espíritu Santo. No necesariamente porque, por ejemplo, alguien dirá, es porque él ya es creyente, él ya debe de saber, él ya es creyente, él ya debe tener. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo se asegura de que ellos ya habían recibido el Espíritu Santo. Y nosotros por esa razón debemos asegurarnos que las personas que conozcamos que sean creyentes, que ellos recibieron el Espíritu Santo. Y eso lo he mencionado, inclusive lo he puesto por testimonio, pero igual lo voy a mencionar otra vez. En mi costumbre en el Evangelio, una de las cosas que yo hacía, que tal vez no la conocía, tal vez de parte del todo por la palabra, pero tenía esa costumbre. Cuando yo hablaba con alguien que conocía en la universidad, lo primero que le hablaba era saber si creía en Jesús. Lo segundo que avanzaba era preguntarle, mira, ¿ya fuiste bautizado en agua? Y lo último que preguntaba, es decir, si alguien me decía sí creo en Jesús o sí fue bautizado en agua, era seguir al punto de ya fuiste lleno del Espíritu Santo o ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Y si me decían sí, pues yo ya como que lo tenía así como que estás completo. Pero si alguien me decía que no, yo abarcaba independiente de los puntos. O sea, si alguien no creía en Jesús, me iba a abarcar a hablarles de Jesús. Si la persona ya creía en Jesús, pero no había sido bautizado en agua, comenzaba a hablarle acerca del bautismo en agua. Y si alguien no creía o no había sido lleno o recibió el bautismo con el Espíritu Santo, le hablaba acerca del bautismo en agua. Y obviamente hacer eso también me llevó a mí a entender de que las personas no estaban bajo esas prioridades. Es decir, hay mucha prioridad ahora o actualmente en muchos casos, lo hablo desde mi experiencia. Puede ser que alguien mira todo lo que decís, pues yo no he vivido nada de eso, pero por eso digo que lo hablo desde mi experiencia y también aquí vemos parte de lo que la palabra dice. Cuando mucho de lo que yo he visto a lo largo de mis años en la universidad o en ciertos trabajos o en la vida que Dios me permitió tener en el Evangelio, me he dado cuenta que hay muchas personas que tienen problemas con el bautismo en agua. Es decir, que pueden haber creído en Jesús, puede ser que alguien les predicó, les enseñó, les habló, cualquier cosa, pero no han sido bautizados en agua. Y lo he visto en varias personas que les he hablado, mira, ¿crees en Jesús? Sí, ya te bautizaste en agua, y me dicen no. Les pregunto por qué. Algunos me dicen que porque tal vez no están convencidos, otros de que para qué, otros que no están preparados. Hay diferente cantidad de razones por las cuales ellos no han sido bautizados en agua. Entonces, alguien dirá, pero ¿por qué estás hablando del bautismo en agua si la situación es aquí con el Espíritu Santo? Por eso, porque si en algo que es terrenal, es decir, en algo que Jesucristo menciona que fue dado del cielo, que se hace de una manera material, es decir, que yo agarro a alguien, es decir, que una persona toma a alguien y la sumerge en un agua material, que lo está sumergiendo en aguas materiales, ¿cómo podrá ser que lo otro, que es algo
como dice el Colosenses, algo que es invisible. Es decir, el bautismo en agua es algo visible, es decir, cualquieramente yo puedo agarrar a alguien, lo puedo sumergir en agua, lo saco de las aguas, lo están viendo, están testificando a ellos que han sido bautizados en agua. La misma Biblia dice que debe haber una persona, un hombre, que tome a otro y lo sumerja y lo saque de las aguas. Estamos hablando que es algo que estamos viendo, algo material, algo visible. Entonces, ¿cómo podemos ver en este caso si alguna persona no ha comprendido lo que es el bautismo en agua? ¿Cómo pasaría entonces con el Espíritu Santo? Pues que es algo que, por así decirlo, es invisible. No es como que alguien, yo venga y diga, miren, jóvenes, vamos a meter a alguien ahorita en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay una educación o no hay una priorización, es decir, cuando nosotros evangelizamos no hay una prioridad de nuestra, de que la persona se vaya bautizada en agua y se vaya bautizado por el Espíritu Santo, nosotros nos olvidamos y le ponemos prioridad a veces tal vez solo predicar a Jesús y que la persona crea. Pero no necesariamente juntamente con el creer, le estamos hablando, estamos priorizando en el bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu Santo. Eso en general ha dado problemas y por eso mencioné esa parte de que cuando yo he hablado con muchas personas, a veces no tienen el conocimiento del bautismo en agua. Y ahora, pues obviamente, cuando uno también le dice, mira, pero ¿sabes algo del bautismo en Espíritu Santo? Y las personas, por lo menos en mi experiencia, la que yo he tenido, hay personas que ni siquiera saben que hay un bautismo en Espíritu Santo. Y eso estamos hablando aquí en Guatemala, no estoy hablando que ni siquiera en otros países. Es decir, lo que yo he vivido en universidades, o lo que cuando yo hablo en universidades porque yo me convertí en una universidad en Cristo y por lo tanto mucho de mi labor, que yo estoy casi 5 años en la universidad, por eso hablo mucho mis testimonios acerca de la universidad, porque en la universidad me topaba con personas, hablaba, como hay un mar de gente, ¿no? Y a veces pasaba eso, en las conversaciones las personas no sabían el bautismo con el Espíritu Santo o algunas otras cosas, o podían confundir términos. Entonces, vemos que no había una claridad del Espíritu Santo, mayormente en este caso la llenura. Y también, obviamente, en este caso, pues, haciendo un lado un poquito de ahorita el bautismo en agua, con el bautismo del Espíritu Santo, también me pasó esto que estaba pasando aquí en Hechos 19, de que una persona me diga, mira, no sé de qué estás hablando, no sé qué es el Espíritu Santo. Ya lo mencionó, creo que fue una persona de Ghana, no sé si fue de Ghana o de Nigeria, que yo hablé con esa persona y me dijo, mira, no sé qué es el Espíritu Santo, aquí no nos han hablado del Espíritu Santo. El evangelio que nos muestran aquí solo es un evangelio, por ejemplo, de la prosperidad. Y no sabemos nada del bautismo en agua, no sabemos nada del Espíritu Santo, me dijo esta persona. Entonces, hay una realidad que nosotros a veces cuando ya somos creyentes, podemos asimilar que las personas ya saben lo que nosotros sabemos o que ellos viven como nosotros podemos estar viviendo o viceversa. Y no, por lo tanto no nos aseguramos de que las personas puedan tener una necesidad o personas conozcan de Cristo. También lo digo por experiencia en otros aspectos, porque a veces el Espíritu Santo me ha llevado a hablarle a otras personas de Él. Es decir, una persona hace un par de años que le dije al Dios, mira, fíjate, o al Espíritu Santo, mira, fíjate que me tengo que juntar con una persona a hablar de ti, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me dijo, mira, háblale de mí porque no me conoce. Yo le digo, pero ¿cómo no te va a conocer si lleva años siendo cristiano o cristiana? Y él me dijo, no me conoce. Entonces yo me quedé preocupado porque son personas que a veces ya llevan tiempo en el Evangelio, conocen e inclusive leen la Biblia para que no conozcan del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros podemos suponer de que porque alguien está en la iglesia ya conoce de Jesucristo, el Espíritu Santo, el bautismo en agua y un montón de cosas, pero a veces no es de esa manera. Entonces, por esa razón menciono aquí esta parte de Pablo, porque Pablo llega directo a cubrir esa necesidad, a asegurarse de que ellos tengan la necesidad o que tengan impartido al Espíritu Santo. Por eso hablaba de la necesidad, en el sentido de la necesidad del Espíritu Santo, no solo porque yo lo tenga, no solo porque yo sea lleno constantemente, porque no solo, ya hablamos de que no solo es de tener, sino que llenarse del Espíritu Santo y vivir conforme a esa llenura, sino que también nosotros, teniéndolo, viviéndolo, demos a las personas ese conocimiento. Tengamos la necesidad de que así como yo lo tengo, yo necesito que otras personas lo tengan. Por eso que Jesús
lo mostraba constantemente. Y por eso también Jesús dice, si yo por el dedo de Jehová echo fuera a los demonios, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y eso hacía referencia también al Espíritu Santo. Porque él decía que tú por el nombre de Belcebú echas fuera a los demonios. Pero ellos decían, por eso habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque él no echaba fuera a los demonios por Belcebú, sino por el Espíritu Santo. Entonces vemos de que toda la operación o toda la forma de vida del creyente, todo este nuevo pacto debe estar regido por el Espíritu Santo. Si no estamos siendo regidos, llenados, guiados y todo este ámbito por el Espíritu Santo, no estamos haciendo, no estamos, por esa causa no estamos mostrando la gloria de Dios como se debería, o no está siendo formado Cristo en nosotros como debería. Entonces, vuelvo a resaltar, por esa razón nosotros, aquellos también que hemos estado, que vivimos la vida en Cristo, si nosotros conocemos a alguien, deberíamos hablarle a la persona o asegurarnos que él tenga el Espíritu Santo y que él reciba, inclusive impartirle ciertas enseñanzas, ¿verdad? Porque a veces también pasa eso, que alguien, cuando uno se topa, uno le habla de la persona del Espíritu Santo y no, como que no, hay cosas que no sabe o hay cosas que no maneja. Entonces uno ya le puede de alguna manera hablar, como dice la palabra, edificados los unos a los otros. Por otro lado, nosotros por así decirlo, como predicadores, que alguien predica o alguien transmite la palabra o inclusive alguien enseña, también debería asegurarse que las personas que los están escuchando busquen tener esa necesidad del Espíritu Santo. Y es lo que el apóstol Pablo está haciendo así. O sea, tanto Pedro, en el caso cuando él comienza a predicar y decir, arrepentidos y bautícese y así recibiréis el don del Espíritu Santo, como en este caso Pablo dice, cuando ve el grupo de creyentes, ustedes recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, y él, como dicen algunos, ni lento ni perezoso, lo que hace es, cuando dicen, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Lo primero que hace Pablo es buscar de que ellos reciban al Espíritu Santo, y una de las maneras que lo utilizan es por medio de la imposición de manos. Pero la imposición de manos no es la única forma que alguien pueda recibir el Espíritu Santo, sino que inclusive lo vimos en Cornelio, ¿verdad? Que Cornelio, cuando él escucha el Evangelio, en ese momento dice que desciende el Espíritu Santo y fue bautizado. También en el caso del Pentecostés, en capítulo 2, vemos de que un viento recio vino y ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo. Es decir, que no necesariamente va a haber una intervención humana. Puede darse este caso de que por imposición de manos alguien reciba el Espíritu Santo, pero también alguien puede buscar orar a Dios para que sea lleno del Espíritu Santo, sea bautizado con el Espíritu Santo. ¿Por qué menciono esto? Porque la Biblia dice, inclusive en el mismo pasaje del libro de Hechos, y también lo dijo Juan el Bautista en Lucas y en Juan en otros pasajes, de que de que Juan el Bautista iba a venir a bautizar en agua, pero que el Mesías, el Cristo, iba a venir a bautizar en Espíritu Santo. Es decir, de que así como nosotros buscamos a un hombre para que este hombre que es discípulo de Cristo me bautice en agua, yo debería no buscar necesariamente a un hombre. Yo lo que necesitaría es buscar a Jesucristo para que Jesucristo me imparta la llenura con el Espíritu Santo o el bautismo con el Espíritu Santo. Ya que recordemos de que el bautismo se habla de una vez, aparte la continuidad de la llenura. Es decir, cualquier persona va a ser bautizada una vez en bautismo en Espíritu Santo, pero en Espíritu Santo, así como alguien es bautizado en agua, pero la llenura debe continuar, es decir, una persona debe estar continuamente llenándose del Espíritu Santo. Es decir, que todo creyente debería buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, si nosotros en el bautismo en agua buscamos a un hombre que es discípulo de Cristo para que venga y nos bautice en las aguas, para participar en la muerte y resurrección con Cristo y ser bautizados en agua, asimismo deberíamos buscar a Jesucristo, porque Él es el que bautiza, para que Él nos bautice en Espíritu Santo y fuego. Porque Él es el que realiza, por eso es la Biblia que Él vendrá a bautizar en Espíritu Santo. Es decir, lo que ocurre en el Pentecostés es Jesucristo como bautizó a sus apóstoles. En lo que sucede con Cornelio es como Jesús bautizó a ellos, a Cornelio y a todos los que estaban ahí. En este caso, Dios utiliza a Pablo para que Pablo, a través de la imposición de manos, bautice con el Espíritu Santo. Pero es Cristo el que bautiza. Entonces, nosotros vemos en este caso la necesidad del que predica o el que enseña estar lleno para que él imparta también el bautismo con el Espíritu Santo.
Entonces nosotros deberíamos estar en esta necesidad de la búsqueda del Espíritu Santo. No solo, vuelvo a repetir, en el sentido del creyente cuando recibe por primera vez el Evangelio y él cree, hay que buscar la impartición del bautismo en agua, como que él sea lleno del Espíritu Santo. Y también, si nosotros nos topamos algún otro creyente, buscar que él tenga o impartirle o colocarle la necesidad del Espíritu Santo, pero también en la continuidad de nuestra vida en Cristo Jesús deberíamos buscar la llenura con el Espíritu Santo. Pero obviamente significa también entrar en las comuniones a través de la oración, el ayuno, porque recordemos de que cuando el Espíritu Santo reposa sobre Jesús, era porque Él cumplió toda justicia, es decir, que Él a través de las diferentes actividades espirituales provocó que hubiera un reposo del Espíritu Santo en Él. Eso también nos ayuda a entender a nosotros cómo operan los espíritus. ¿Por qué? Porque cuando uno anda en la continuidad de algún pecado, llámese como se llame el pecado, si uno sigue en actividad de ello, puede provocar que ese espíritu de fornicación, adulterio, lascivia, etcétera, pueda comenzar a reposar en nosotros, porque nosotros le dimos pauta, nosotros le dimos un lugar. Entonces nosotros deberíamos constantemente andar en actividad del espíritu y dejar las contaminaciones, que a veces alguien mira películas de terror o otro tipo de cuestiones por ahí, música, etcétera, que eso no va acorde de la dirección del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo no puede tener una forma de amistad con nosotros porque nosotros le estamos alejando por nuestras enemistades. El Espíritu Santo no encuentra un reposo con nosotros. Por eso dice en el libro de... En el libro de Génesis capítulo 1, pero en capítulo 6, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre por mucho tiempo. Es decir, que el Espíritu de Dios estaba contendiendo contra el hombre, es decir, hace referencia al Espíritu Santo, no contenderá. Entonces nosotros a veces por nuestra forma de vida estamos, por así decirlo, como que contendiendo contra el Espíritu Santo. Estamos, como dice la palabra, resistiéndonos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere morar y habitar plenamente en nosotros, pero nuestras actividades están provocando que se impida esa llenura o esa comunión. Porque por eso habla de comunión, común unión, que tengan el mismo sentir, la misma comunión, la misma forma de vida. Por eso debemos dejar los pecados, debemos dejar las actividades, inclusive el afán, las preocupaciones, porque eso no tiene cabida con el Espíritu Santo. Entonces nosotros deberíamos dejar todo ese tipo de cosas y por eso en ciertas ocasiones hablo de eso, ¿verdad? O la manera que yo lo he nombrado como pecados escandalosos y pecados que no son tan escandalosos. Porque a veces cuando alguien fornica, adultera, todos pegan el grito en el cielo que adulteró, que pecó, que fornicó, etc. Pero si alguien es perezoso, si alguien, qué sé yo, murmura, si alguien, por ejemplo, se afana, no se ve a veces como pecado. Y nadie dice nada de eso. Solo dice, sí, está trabajando, se está esforzando. No, está haciendo afán, está afligido en eso. Él está perezoso, es pecado también. Inclusive lo dice el apóstol Pablo, creo yo, en una de las cartas de Tito. Dice, y a ellos repréndolos fuertemente. ¿A quiénes? A los perezosos. Entonces, con esto quiero dar a entender de que nosotros, la búsqueda de la comunión con el Espíritu Santo y la necesidad de tener comunión con el Espíritu Santo o la necesidad de buscar al Espíritu Santo rigen no solo en pedirlo, ¿verdad? Porque aquí ya mencionamos que el Padre necesita que pidamos al Espíritu Santo y que Él no se va a negar a dárnoslo. Segundo, que como el apóstol menciona, el apóstol Pablo habla de llenarnos del Espíritu Santo y también tenemos que buscar la comunión con el Espíritu Santo. Por eso, inclusive en el pasaje de Efesios en el que resaltamos, hacía referencia después de eso ser lleno del Espíritu por medio de cantos, himnos y salmos espirituales. Entonces, debemos buscar esta comunión, debemos buscar esta amistía, debemos buscar esta necesidad del Espíritu Santo y por eso también es necesario leer la Biblia, porque nos vamos a dar cuenta de que para enfrentar problemas, para hacer inclusive la obra del Evangelio, para tener comunión con el Padre, para saber cómo agradar a Jesucristo, para saber cómo agradar a Dios Padre, y ese tipo de manifestaciones va a ser a través del Espíritu Santo, nadie más. Y puedo resaltar figuras en el Antiguo Testamento. Y por ejemplo, en el Antiguo Testamento aparece como el Abraham, figura del Padre, le dice a su siervo, figura del Espíritu Santo, que vaya a buscarle esposa a Isaac, que es figura de Jesucristo. Entonces viene este siervo y encuentra, si no estoy mal, a una mujer, no me recuerdo el nombre si es Raquel o Rebeca, que confundo los nombres a veces, y le dice que si se quiere casar,
con su amo, es decir, con Isaac, con Jesús. Y ella dice que sí. Entonces hace referencia a la iglesia, a la amada. Es decir, que el Espíritu Santo va a buscar y a preparar para que ella se pueda encontrar con el amado. Y también ahí se habla, por ejemplo, de los camellos, y los camellos hacen figura de los ministros. Es decir, que el Espíritu Santo junto con los ministros llevan a la amada a la presencia del amado. Esto no solo lo menciona ahí, sino que también aparece en el libro de Cantares cuando dice que estaba la mujer en la litera de Salomón y 60 valientes protegían la litera. Entonces hay otras figuras en el Antiguo Testamento, como en el caso de Esther, cuando es preparada para que se case con el rey. Entonces ella es preparada, pero había eunucos que le ayudaban a que se preparasen, que les decían que era lo adecuado para presentarse delante del rey. Entonces eso hace figura del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo está operando con la iglesia. Pero si nosotros no buscamos la comunión, la guianza, la dependencia, la necesidad o la prioridad del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, lastimosamente no vamos a poder alcanzar la estatura de Cristo, no vamos a vivir esta vida cristiana con dificultades, con tribulaciones y un montón de situaciones porque no le hemos puesto prioridad al Espíritu Santo. Vamos a querer lograr alcanzar cosas, pero no se van a poder manifestar. Por ejemplo, hay personas que buscan que la gente se convierta y dicen, no, es que la gente no cree, la gente no esto. Obviamente porque no tiene el Espíritu Santo en plenitud, porque realmente el que convence es el Espíritu Santo. Y por eso nosotros debemos buscar la llenura para que cuando hablemos sea el Espíritu Santo que convenza a ellos. También la gente dice a veces que no hay liberación de demonios. Obviamente, si no somos llenos, ¿cómo lo vamos a lograr? Porque no somos nosotros, es el Espíritu de Dios en nosotros que obra. Alguien dirá, es que tampoco hay señales, que hay milagros, que hay profecías. Obviamente, porque si no somos llenos del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, muchas de las cosas que nosotros buscamos en nuestra vida diaria y también en ministerial y en otros aspectos, se da y se va a lograr a causa de la llenura del Espíritu Santo, de tener esa necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Sin el Espíritu Santo no lo vamos a lograr. La iglesia de Cristo, lo que se conoce como la amada, la novia, va a ser preparada a través de la guianza del Espíritu Santo, a través de lo que el Espíritu Santo sabe, ya que la Biblia dice que el Espíritu de Dios es el que conoce a Dios. Es decir, de que si yo quiero saber cómo agradar a Dios Padre, únicamente lo voy a lograr a través de la llenura con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me va a decir a mí qué es lo que le agrada, porque Él conoce al Padre. Él es el que me va a guiar hacia Jesucristo, porque esa es la operación del Espíritu Santo. Entonces, mucho que lo que pedimos, lo que necesitamos, que a veces nosotros decimos, se va a lograr y se va a lograr alcanzar a través de ser llenos del Espíritu Santo. Ojo con esto, con el Espíritu Santo no estamos hablando necesariamente de votar gente. Con el Espíritu Santo no estamos hablando, vuelvo también a manifestaciones, ¿verdad? Sino que estamos hablando de la comunión con amores con el amado. Primeramente nuestra intimidad. A veces solo queremos sanar o liberar gente, pero realmente el punto principal está en tener comunión. Por eso hablábamos del hecho de Génesis capítulo 6, que dice que el Espíritu de Dios contendía con el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre estaba en injusticias, en maldades, en iniquidades. Entonces vemos que hay una contienda. En lugar de tener amores, tenían contienda. Cuando Jesucristo nos lleva al arrepentimiento y nos lleva a entrar en comunión con Él, o sea, romper con esa enemistad, con esas contiendas, ¿para qué? Para que ahora seamos parte de sus amores. Entonces el Espíritu Santo nos va a impulsar en amores hacia el amado, es decir, que el Espíritu Santo, ese sentimiento que a veces tenemos o ese pensamiento que nos dice, anda ahora, ándale, es el Espíritu Santo impulsándonos para que esa lectura o esa oración sea una catapulta para que nosotros entremos en amores con el amado. Pero como estamos resistiendo al Espíritu Santo en no orar, en no leer, no podemos tener esos amores con el amado. Y obviamente tampoco estamos hablando de solo las manifestaciones de liberación o de sanidad o de milagros, sino que como dice la palabra, si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera dado mis palabras para que ellos se convirtieran a mí. O como dice la palabra, aquello que les dije en oculto, decirlo a la luz. Aquello que yo les dije en la intimidad, decirlo en azotea. Entonces, todo habla de primero la comunión, no necesariamente solo hacer y deshacer allá afuera, sino que en la comunión de la llenura del Espíritu Santo, de esa necesidad sobre todas las cosas de enfrentar problemas,
de enfrentar, saber cómo hacer las cosas en la vida a través del Espíritu Santo. Por eso pusimos, y con esto termino, la situación con el tabernáculo y el arca del pacto. Dios les dio el Espíritu Santo en sabiduría e inteligencia para que pudieran hacer la obra que Dios les había encomendado. Sin esa obra no se puede hacer. Pero si en esa llenura que les habían dado del Espíritu de Dios, no hubieran podido lograr hacer las cosas. Es decir, que para todo lo que necesitamos hacer, necesitamos depender. Necesitamos esta necesidad del Espíritu Santo en este nuevo pacto. Y pues también la ventaja es que nos han dado un montón de situaciones que antes no había. Como ya mencionamos antes, solo ciertas personas escogidas podían tener la oportunidad de tener esta llenura. Ahora nosotros, todo aquel que cree, tiene la oportunidad de ser lleno del Espíritu Santo. Tiene la oportunidad de ser encaminado, guiado a través del Espíritu Santo dentro de la persona. Es decir, que por eso nos dieron al Espíritu Santo, para llevarnos a la semejanza de Cristo. Entonces, por eso debemos buscarlo, mayormente para la intimidad, para ser formados a la semejanza de Cristo. Y las otras cosas obviamente se van a ir dando, como también dice la palabra, que los dones o las manifestaciones se van dando conforme al Espíritu está dándoles. Pero por eso habla de conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu en nosotros es el que va a operar o va a guiar para que hagamos todas esas cosas. Entonces, por esa causa debemos buscar la necesidad del Espíritu Santo, es decir, crear esto. Y por eso tenemos que leer, orarle al Señor que nos ayude a tener esta necesidad, para que cada día podamos pedirlo, cada día tengan una conciencia de la necesidad del Espíritu Santo en nosotros, porque a veces, vuelvo a resaltar, y me ha pasado también a mí, que a veces uno ahorita está emocionado, de repente a los 3 meses se recuerda uno que había que pedir por el Espíritu Santo y nada. Claramente algunos dirán es guerra espiritual, sí, pero también, como dice la palabra, que a veces nuestro corazón está cayendo tal vez en pedregales o espinos, o como dice la palabra, junto al camino, y por eso es de que no estamos manifestando el Espíritu Santo. Es decir, que esa manifestación del Espíritu en 30, 60 y 100 por uno no se está dando, porque tenemos un problema que resolver. Y por eso es constante que el Espíritu Santo, o que Dios también utiliza a otros hermanos, para que nos hagan conciencia de la necesidad y de la búsqueda del Espíritu Santo. Y por eso también, obviamente, también por eso nos necesitamos santificar. Porque si alguien dice yo quiero el Espíritu Santo y anda pecando y pecando, pues como que hay algo que no está muy bien, ¿verdad? O sea, ciertamente el Espíritu Santo nos va a ayudar y nos va a liberar, pero también nosotros también debemos disponer nuestro corazón para dejar de hacer ciertas cosas. Y por eso dice aquí en el pasaje que leíamos en su inicio, aquí dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos. Es decir, que habla de dejar de hacer algo, en este caso es algo malo, y comenzar a buscar del Espíritu Santo. Esto no es único de Efesios o de Pablo, eso también lo dice Santiago y también lo dice Isaías. Isaías dice, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros, pecadores, limpiad vuestras manos. Y también en el libro de Isaías dice, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer lo bueno. Es decir, siempre nos habla de dejar algo malo para alcanzar algo en Cristo Jesús. En este caso, no os embriaguéis, debemos ver nosotros en qué estamos haciendo. Es decir, por ejemplo, alguien se puede ver muchas telenovelas o K-pop o animes, qué sé yo, videojuegos, qué sé yo, a alguien le gusta el fútbol, a alguien le gusta el boliche o algún montón de cosas que pueden ser terrenales, que alguien inclusive dirá, es que eso que es de malo. Pero realmente, para poder alcanzar una gloria mayor, debemos despojarnos de glorias terrenales o vacías, como dice Jesús, esta misma manera que hubo en Cristo Jesús, que Él, no teniendo acá de nada que aferrarse, se despojó de sí mismo. Entonces, si nosotros queremos la misma mentalidad de Cristo, y Jesucristo teniendo glorias, aún así se despojó de ellas, nosotros tenemos vanaglorias, es decir, cosas vanas que tenemos ahí que no nos hemos querido despojar de ellas. Y para tener el mismo camino que Jesús, debemos despojarnos. Pues dice, hay esta misma manera que hubo en Cristo Jesús, que no teniendo nada que aferrarse, se despojó de sí mismo. Entonces nosotros tenemos que tomar lo mismo. No aferrarnos a nada que hay en la tierra, ni televisión, ni familia, etcétera, sino despojarnos de todo ello para poder alcanzar la semejanza de Cristo. Pero no se va a lograr si no pedimos la ayuda y auxilio del Espíritu Santo, y obviamente también disponer mi corazón para alejarme. Saber que el Espíritu Santo es una bendición, es una gloria, es algo hermoso y precioso que necesitamos. ¿Para qué? Para dejar lo que está atrás, dejar, como dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, yo tengo todo por basura con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. Es decir, que Él tomó eso por basura porque había algo mayor, mucho. Es decir, que lo valioso de Dios
provoca que todo lo demás parezca basura. Entonces, en este caso, con el Espíritu Santo lo mismo, que la gloria del Espíritu Santo que nos ha sido dada, debemos considerar lo valioso y lo bello que es para considerar a nosotros vano y despojarnos de eso. Saber de que lo que necesitamos por prioridad y por obra preciosa es el Espíritu Santo en nosotros. Y por eso Dios nos llama a pedir, Dios nos llama a buscar. Voy a colocar aquí el último, y con esto, y esto nos va a servir para orar. Aquí dice, y yo os digo, pedid, buscad, llamad. Y ahí vemos que al final habla del Espíritu Santo. Es decir, que deberíamos pedir al Espíritu Santo, deberíamos buscar al Espíritu Santo y deberíamos llamar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se nos será dado. Vuelvo a repetir, porque el contexto de todo lo que habla del pasaje concluye con la petición del Espíritu Santo. Es decir, que debemos buscarlo como ya creyentes, como ya personas que creen en el Evangelio o ya personas que son ministros, debemos buscar esta necesidad, porque si tenemos la necesidad la vamos a pedir. Es decir, nosotros tenemos la necesidad de que a veces nos andan cobrando ahí las casas a veces de los bancos, o alguien tiene que pagar el colegio, o alguien tiene que pagar alguna otra cosa. Se pone de rodillas, si alguien está enfermo, por ejemplo, se pone de rodillas y lo pide, porque le es necesario. Si nosotros no tenemos la necesidad del Espíritu Santo, no lo vamos a pedir. Por eso necesitamos acoplarnos a la Biblia y leer y pedirle al Señor, dame la necesidad del Espíritu Santo, para que cuando estemos en oración vamos a pedir, vamos a buscar, vamos a llamar, para que el Espíritu Santo habite plenamente en nosotros. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a tener esa necesidad, para que constantemente Dios nos traiga la necesidad del Espíritu Santo, para que nosotros pidamos esto que es indispensable en este nuevo pacto. 2, para que busquemos el conocimiento del Espíritu Santo y entrar en su comunión. Y 3, pues también hacer un llamado a las personas al Espíritu Santo, así como lo hizo Pablo. También vamos a orar por que las personas reciban a Jesús y también por las diferentes necesidades. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta palabra, para que tú nos ayudes a buscar la necesidad del Espíritu Santo. Porque si tenemos una necesidad, así como hemos tenido diferentes necesidades terrenales, y pasado en esas necesidades, nos puesto de rodilla o hemos clamado para que tú las manifiestes, para que suplan nuestra necesidad, independientemente cuál sea. Asimismo queremos, con este gran clamor, venir delante de ti para rogar y pedir el Espíritu Santo, para buscar del Espíritu Santo, para hacer un llamado a las personas para que reciban al Espíritu Santo. Te pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos a poner por prioridad el Espíritu Santo. Así como Pedro dijo, arrepentíos y bautícense y recibirán al Espíritu Santo, llevar esa misma clase de evangelio de las prioridades que tú tienes sobre este nuevo pacto, sobre el creer en Cristo Jesús. Así que te damos las gracias, Jesús, para que tú traigas, oh amado mío, la necesidad del Espíritu Santo, para que clamemos todos juntos, los que nos escuchan, y también este campamento, para que nosotros podamos en este campamento buscar cada día más la necesidad del Espíritu Santo en nosotros, para que cada día más se manifieste el Espíritu Santo, para que cada día más el Espíritu Santo nos tome y entremos a la comunión con nuestro amado Jesús en la intimidad. Y obviamente habrá cosas que el Espíritu Santo manifestará en público, pero primeramente nuestra intimidad, primeramente nuestra comunión, primeramente nuestros amores contigo, porque el Espíritu Santo conoce lo que a ti te agrada. El Espíritu Santo conoce cómo tú eres, cómo vives, cómo lo que anhelas, qué es lo que necesitas, qué es lo que no necesitas. Así que hoy pedimos, Espíritu Santo, llénanos, satúranos, vivifícanos, encamínanos, dirígenos, tómanos, envuélvenos en ti y ayúdanos a ver a Cristo Jesús y ser crucificados juntamente con Él. Así que Jesucristo necesitaba de ti, nosotros también queremos necesitar de ti, porque dice la palabra ser imitadores de Cristo. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesucristo, Padre eterno. Amén y amén. Vamos a orar por las personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, queremos hoy arrepentirnos de todo pecado, confesar delante de ti nuestro pecado, saber que hemos cometido maldad y que sabemos de que solo a través de Jesús hay salvación, y por eso nos acercamos y por eso hoy lo declaramos Señor y Salvador en nuestras vidas. También sabemos de que tú lo has resucitado entre los muertos, y por eso hoy queremos ser bautizados en agua. También hoy hemos escuchado, Padre, que tú bautizas con Espíritu Santo. Así que hoy bautízame con tu Espíritu Santo, porque es primordial, es necesario para vivir esta vida en Cristo. Así que hoy también te pido, Padre, poder también participar de la Santa Cena y poder habitar confiadamente en ti. Te agradecemos, por favor, restaura todo lo que somos de nuestra vida, familia, trabajo, etcétera, para la alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús.
Vamos a orar por las diferentes necesidades, recordando pues que orar por este país de Guatemala, porque es sumamente necesario que oremos por los lugares donde habitamos, como dice el apóstol Pablo, para que vivamos quieta y reposadamente. También pues para que Dios tome posesión y lugar sobre nuestras familias, hogares y país, para que se viva conforme a lo que Él quiere, para que estas naciones sean conforme el corazón del Señor. Entonces vamos a orar por ello. Dios y Padre, venimos para que este país sea para la gloria de tu nombre y también para las personas que nos escuchan de sus diferentes países, para que caminemos quietos y reposadamente en este país y que sea librado de toda obra de mentira, de engaño, de pecado, de doctrina de demonios o de hombres, y que todos en esta nación vivamos conforme a tu misericordia, a tu corazón y conforme a tu palabra. Sobre los diferentes países que nos escuchan y también obviamente sobre todos aquellos creyentes que creen en ti. Y te pedimos para que en esta nación no entre la ideología de género o algunas otras que se están dando, sino que sean esparcidos nuestros enemigos y que seas tú glorificado. Más ayúdanos también a comprometernos y a ser diligentes en la consagración y en la verdad, para alabanza de la gloria de tu gracia. Hoy venimos adorándote y bendiciéndote, damos las gracias a ti, amado Padre. También te pedimos por las diferentes necesidades que se están dando en las personas, y ya sea en términos de su alma, de su corazón, de su mente, que tú liberes, que tú sanes, que tú purifiques y vivifiques cada parte de su ser, para que yo pueda levantar manos santas sin ira ni contienda. También te pedimos por las personas que puedan, que necesiten perdonar y también ser perdonados, porque también es una importancia de que los puedan perdonar, no solo pedir perdón, sino que también esas personas cuando escuchen el perdón los puedan perdonar. Te lo pedimos en Cristo Jesús, para que tú proveas, porque tu palabra dice que lo primero que hiciste fue primero perdonar pecados y luego traer la sanidad del paralítico. Así que rogamos, Padre, para que las personas busquen prioritariamente el perdón de los pecados y también que ellos puedan recibir su sanidad o sus bendiciones. En el nombre de Jesús te damos las gracias, santifica nuestro corazón y te rogamos por la necesidad del Espíritu Santo en nosotros. Por favor, ayúdanos que constantemente estemos buscando tener esta necesidad del Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre eterno, por tu nombre, por tu gloria. Bendito seas eternamente y para siempre. Ayúdanos a aprovechar la gran bendición que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendito seas eternamente y para siempre, amado Padre. Amén y amén.